¿Consiguieron el pizarrón al final? No. ¿No? No, el pizarrón que parece que había al final no está. Bueno, hay que improvisar. Bueno, ahí les robo la atención un minutito nada más. Yo como estuve mucho tiempo entrenando con Lucas y bueno, tengo muchas charlas de tenis en mesa, lo voy a presentar un poquito para que padres que no lo conocen. A ver, fue jugador top de Uruguay por décadas, tuve experiencia de jugar también en España, en el Centro de Alto Rendimiento de España, y jugar también en Italia. Soy un jugador con mucha experiencia y bueno, además de eso, dio clases en colegios, sumó jugadores a la movida y tiene experiencia también en el tema docencia. Además de, bueno, esto es una anécdota que bueno, yo tuve la suerte de entrenar en Alemania, en un lugar super top, pero en una época de mi vida estaba como sin club, íbamos a entrenar con Lucas a un sótano en un bar, me acuerdo perfecto, en las peores condiciones, habían 2 tubos y yo ahí estaba recontra motivado. 2 tubos, piso horrible, yo me preguntaba, pasaba el tiempo, porque yo estaba motivando, entrenando en esas condiciones horripilantes y bueno, después pasó el tiempo, me fui dando cuenta que era una de las virtudes de Lucas, de llevarte a un momento mental y digamos extra para dar un plus, que bueno, es la virtud que tiene el conferencista de hoy. Así que bueno, vamos arriba, lo dejamos después de esa presentación, lo dejamos que nos ponga. ¡Vamos arriba, Lucas! Muchas gracias. La verdad que las palabras que dice Marcio me llevan a momentos, bueno, me pongo a pensar y la verdad que son cantidad de momentos buenos. Pero lo que rescato de lo que estaba comentando Marcio es cómo desde la carrera de deportista fui de alguna manera atravesando todo un proceso en el cual siempre de forma intuitiva sabía la importancia del aspecto mental, del aspecto psicológico, pero después que me recibí de psicólogo empecé como a darle un enfoque un poco más técnico, empecé a estudiar diferentes escuelas dentro de la psicología que tratan el fenómeno deportivo y bueno, eso me llevó un poco a hacer una especialización en psicología deportiva. Yo estudié en la UBA, en un lugar, la Universidad de Buenos Aires, que tiene mucha tradición. Y bueno, me tocó ser formado por algunos de los psicólogos que, por ejemplo, después fueron los entrenadores mentales de la selección de rugby, los Pumas, la selección de las mujeres en el hockey. Bueno, un derrotero que nos lleva a aquí y ahora. Todos estarán preguntándose de qué manera puede el entrenamiento mental aplicarse concretamente. Es una de las grandes preguntas que a mí me gusta como poner como en el tapete, ¿no? O sea, ¿qué significa esto de psicología deportiva? ¿Cómo nos puede a nosotros como deportistas, como padres, como aficionados, como lo que sea, darnos una herramienta más? Bueno, de manera un poco sintética, lo voy a poner al revés. Lo que la psicología o el entrenamiento mental, como me gusta decir a mí, nos puede brindar es lo que se llama los momentos de máximo rendimiento. Yo creo que todos, de alguna manera, los que han jugado, los que no han jugado de manera profesional, de cualquier manera que hayamos estado cercanos al deporte, hemos tenido momentos en los cuales sentimos que estamos con una sensación de fluidez, estamos como en una especie de aura en la que el tiempo y las circunstancias las podemos controlar, las podemos manejar de la mejor manera. Bueno,
el objetivo en chico del entrenamiento mental es manejar de forma voluntaria esa experiencia subjetiva que tenemos en los momentos de alto rendimiento. Ese sería el título grande. ¿Cómo logramos llegar a esos momentos? Nosotros con Paso siempre hablábamos de la fluidez. Es algo que es un fenómeno, el tema de lograr la fluidez, que se da no solamente en el deporte. O sea, cualquier músico, cualquier concertista, cualquier artista, en cualquier área de la vida se dan estos momentos de máxima lucidez, de conciencia y de percepción de uno mismo, más allá del entorno, más allá de la situación. Entonces, un poco como manera de arrancar esta charla, quiero poner ese título así en rojo y grande, y a partir de ahí ir haciendo un desglose de cómo, por lo menos desde mi óptica y desde mi experiencia, podemos transformar eso que generalmente es fortuito, que muchas veces se da de una manera intuitiva, cómo lo podemos transformar en algo voluntario, en que sea parte de nuestra mochila de herramientas. Entonces, básicamente, la idea es entender el deporte desde dos áreas, digamos, macro, grandes. Desglosar, por un lado, lo que es la situación propiamente dicha, de cuando uno está en el juego, de cuando uno ya está inmerso en esa situación. Puede ser en el alto rendimiento, puede ser a nivel recreativo, eso no importa. Lo que importa es entender que hay dos áreas, a grandes rasgos, en las que vamos a trabajar. Una es el fenómeno propiamente dicho, cuando ya estamos en la mesa, todo lo que podemos hacer en ese momento. Y después el otro es, que yo le llamo la vida cotidiana. ¿Cómo enfocamos nuestra vida cotidiana con el objetivo que nosotros tenemos a nivel deportivo, sea el alto rendimiento, sea diversión, sea hacerlo por salud? Eso cada uno después le va a dar un enfoque, pero lo trascendente acá y lo importante es entender que el aspecto técnico, el aspecto táctico, el aspecto físico forman parte de algo más global, y que si nosotros no tenemos una base que sustente lo que es el entrenamiento de esos tres aspectos, no vamos a lograr un desarrollo total. Entonces, bueno, para hablar de lo que seguramente más les va a interesar a los que son jugadores, cómo controlamos a la pelea, como yo digo, de lo que es el tenis de mesa específicamente. Que yo creo que es la frustración. El manejo de la frustración en el momento de la competitividad. ¿Qué herramientas nos da la psicología deportiva para manejar esos momentos de frustración asociados con la otra cara de la moneda, frustración / tensión? Son las dos grandes como aspectos que afloran cuando todos ¿no? El brazo abarrotado, las piernas que responden poco, la tensión en el momento de ejecutar determinadas técnicas que las hemos hecho millones de veces, y sin embargo, en ese momento, una pantalla de color negro gigante y una secretaria que tenemos llamada conciencia tipeando todo el tiempo: esto está complicado, qué horrible lo que está pasando, por qué no hice las cosas de esta manera. Que es la conciencia. Y ahí, en ese machaque del famoso diálogo interior negativo, que bueno, cómo trabajamos ese aspecto puntual, ese elemento. No sé si acá
por lo que veo acá tenemos ya algunos que son jugadores, ¿cómo manejan eso? Me gustaría tener más o menos una noción de, acá veo ya acá hay jugadores, ¿cómo manejan ustedes desde la parte práctica las situaciones esas? Me imagino que no les habrá pasado. O sea, si acá hay alguien que me dice, yo nunca me tensioné, nunca me puse nervioso, bueno, que en este momento me diga y nos ganamos el premio Nobel. Porque es como fuera del tenis de mesa, ¿no? O sea, a nivel de lo que es la comunidad científica, de lo que es el deporte en el barrio, de donde sea, es como el punto clave y lo que hace la gran diferencia entre los buenos jugadores, de súper alto nivel y los que son directamente buenos jugadores. Me gustaría tener alguien que se anime y que me cuente un poco cómo maneja en esos momentos de tensión esa situación. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Darse un poco de ánimo, creo que es la forma, por lo menos más conocida para todos, andarse a uno mismo desde afuera hacia adentro también. Y alentarse, tratar de contrarrestar lo que están pensando por dentro, exteriorizar. El alentarse, bien. ¿Quién más? ¿Quién más alienta? Yo lo que hago a veces en realidad es tomar un poco de tiempo y pensar lo que pasó, no apularme, que es como querer salir de esa frustración con otra cosa arriba, que es lo que va a pasar después, ¿no? O sea, el próximo punto. Como querer tapar lo que pasó y a veces me tomo un poco de tiempo simplemente para pensar. Como un reseteo, ¿no? Sí, no sé, pongo una pausa y nada, trato de decirlo. Bien. Así que tenemos alentarse, tomarse una pausa. Y a reprocharse también. Hay gente que dice, ¿por qué hice esto? No sé qué. Acá tenemos otra, voy contando tres estrategias de alguien que tenga algún. ¿Cómo lo manejas, por ejemplo? ¿Cómo lo manejas? Cuando estás en ese momento que decís, no se puede creer, ¿qué pensás? Cuando sentís que la cosa está complicada y que tenés que de alguna manera seguir adelante en el partido. Descansás. Bien, descanso. ¿Qué otra cosa? Cuando te pasa a vos, ¿cómo lo manejas? En realidad, mayormente me motivo, gritando, diciendo poder, cosas así. A veces también lo que hago es, yo le digo, Víctor, que es como resetear, como olvidarme lo que pasó, intentar olvidarme lo que pasó atrás y seguir del cero. Bien. Yo les voy a comentar desde cuál sería el objetivo o el ideal que para lograr eso después voy a explicar qué es lo que sustenta. Pero básicamente la idea es no mentir. Lo que se conoce dentro del budismo zen, más o menos todos tienen conocen ese, ¿no? Más o menos, el budismo zen de la India, los tipos estos que meditan, que son muy tranquilos, bueno. Esta gente, básicamente a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice? Que el gran desafío de nuestra estancia acá, mientras que pasamos por esta vida, es entender que estamos viviendo en una ilusión creada por nuestra mente que se llama Maya, la famosa red de ilusión. Y ellos dicen que esta ilusión que la genera la mente es por el deseo. Constantemente estamos deseando, que deseo esto, que deseo aquello, que quiero el auto, que quiero el celular, quiero la nueva marina, quiero la nueva marina, en fin. Todos esos deseos, que es lo que nos lleva a ver de una manera distorsionada la realidad, porque la estamos viendo a través de ese cristal, es lo que genera el sufrimiento. Traducido ahora, y estoy haciendo una síntesis cortando muy grueso, pero básicamente, ¿cuál sería la idea? ¿Cómo aplicaríamos eso?
sería acallar todo tipo de pensamiento y focalizarnos en lo que podemos controlar. Lo único que podemos controlar es lo que está dentro de nuestro cuerpo. Respiración, fundamentalmente, centrarnos en la respiración, centrarnos en el grado de tensión que vamos sintiendo en las diferentes partes del cuerpo y centrarnos en detectar las emociones que en ese momento nos están invadiendo y no negarlas, simplemente aceptarlas y dejarlas que fluyan. Entonces, lograr frente a una situación de estrés como es un momento de competencia, lograr esa, como yo le llamo, indiferencia operativa, ¿tá? Es decir, focalizarse en lo que uno puede hacer sin darle energía o trascendencia al diálogo interior negativo, a las emociones que nos empiezan a generar un estado de alerta y un estado de estrés que, si no lo controlamos, se apodera por completo y ya distorsiona absolutamente la situación en la que estamos y ya nos invalida. Es cuando pasa eso que se estaba contando del telón negro, de los brazos que se transforman en piedra y de que la visión de pez. Entonces, este concepto de no mente, que hoy por hoy se conoce como el famoso mindfulness, que está de moda en educación, en todos lados, no es nada más que importar lo que venía siendo el budismo zen desde hace miles de años a la actualidad. Y ahí, ¿por qué me detengo? ¿Por qué hago esa conexión del budismo zen con el mindfulness y nuestra realidad? Porque resulta que esta concepción de lograr los momentos de iluminación viene de la tradición de los japoneses. Los japoneses, ¿qué hicieron? Allá en la época de los samuráis, incorporaron, miren qué interesante esto, incorporaron la filosofía del budismo al área militar. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a entrenar a los famosos samuráis con esta forma de vida, que es una forma de vida que tiende a lo sencillo, así, cuanto más simple. Lo que plantea el budismo es que cuanto más simple es la vida de uno, más en contacto está con su propia esencia. Habla del manejo de los afectos de la mejor manera posible, es decir, frente a los enojos de la vida cotidiana, frente a relaciones conflictivas, frente a frustraciones por relaciones del pasado, a lo que tiende es a comprender eso y hacer lo que fluye. No al enquistamiento, no a dejar que la emoción se transforme en afecto y que el afecto finalmente se transforme en un trauma y que sea eso lo que nos empiece a determinar cómo percibimos la realidad. Los hábitos, ¿tá? Que no son más que conductas que se repiten y se transforman en algo automático. Tienen su correlación, los hábitos que son conductas que se repiten, tienen su correlación, que es importante, con los esquemas mentales, que vendría a ser lo mismo, pero a nivel psicológico, que es cuando una serie de pensamientos se repiten de manera concatenada y se disparan frente a cualquier circunstancia. Eso es exactamente lo que nosotros
nos enfrentamos en los momentos de tensión. Esquemas mentales que ya están automatizados y que se repiten. Ustedes me dirán, bueno, pero todo esto está muy lindo, todo bárbaro, pero lo que después va a definir en un determinado partido es la habilidad que yo tenga para resolver las diferentes circunstancias del juego. ¿Tá? Y hasta ahí estamos de acuerdo. Obviamente que hay una base, que es la base del entrenamiento técnico, táctico, físico. Todo eso es fundamental. Tenemos que tener una base. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros no tenemos estas otras áreas de nuestra vida conocidas y no sabemos de qué manera se relaciona la frustración con nuestras áreas erróneas de la personalidad, con nuestros miedos, con los afectos mal resueltos, con situaciones que no necesariamente están vinculadas al deporte. Si no sabemos de qué manera nos está afectando, entonces no vamos a resolver, porque no somos conscientes. Entonces lo que puede pasar es que dediquemos muchísimo tiempo, que vayamos a campeonatos, entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Como es inconsciente el ciclo de acción, frustración, pensamiento, lo que estamos haciendo es repitiéndolo constantemente. Por eso es tan importante tomar en cuenta este elemento que les estoy hablando de entender cómo aspectos de la vida cotidiana, sobre todo lo que son las emociones, interfieren directamente sobre la performance del juego. Me imagino que, por ejemplo, nosotros que estamos acá en el ambiente de tenis de mesa, todos sabemos, bueno, ¿no? De los chinos, que son en nuestro deporte, bueno, lo que son. Bueno, hay un tema importante y es que nosotros no podemos importar, digamos, modelos a la realidad nuestra si no hay un conocimiento y un entendimiento de por qué hacemos las cosas y de cómo nos afecta, nos va a llevar indefectiblemente a callejones sin salida. Lo que yo les quiero decir es, en la medida en que nosotros podamos entender cuáles son las causas que nos llevan a frustrarnos, a sentir tensión y al estrés, vamos a poder maximizar nuestra técnica, nuestra táctica, lo que sea. Porque en definitiva no tiene nada que ver la realidad cultural de acá del Uruguay con la realidad de lo que es China, con la realidad. Entonces nos empezamos a hacer todos una serie de esquemas o de preconceptos sobre cómo debería ser que nosotros tenemos que entrenar, sobre cómo tendría que ser nuestra carrera deportiva, sobre qué es el éxito, sobre qué es el fracaso, en base a unos modelos que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros. Y eso a su vez genera un círculo vicioso, porque como nosotros queremos responder esos estándares, que son totalmente distintos a los nuestros, no lo vamos a conseguir. Eso es importante, que la cultura en la que nosotros estamos inmersos es una cultura totalmente distinta a la que muchas veces nosotros queremos imitar. La manera en que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida cotidiana el tenis de mesa tiene que ser acorde a la realidad que vivimos. No sé si le voy a hacer una pregunta de los que están acá jugando. ¿Cómo organizan? No sé si lo hacen. ¿Cómo organizan ustedes los objetivos a corto plazo? ¿Se ponen objetivos a corto plazo?
no se lo ponen? ¿Cómo manejan el tema de decir, bueno, yo voy a entrenar y lo voy a hacer con un objetivo, o lo hacen simplemente de manera libre? Yo lo que hago es ver lo peor, destacar lo peor que tengo, o menos lo intento. Sí, los objetivos. Yo me refiero, te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir, bueno, yo tengo que, estamos en agosto. Bueno, yo estoy yendo a entrenar y vos decís, bueno, ¿para qué estoy yendo a entrenar ahora? A eso me refiero, por ejemplo, yo tengo un saque horrible con el objetivo de mejorarlo antes de esta fecha, porque es lo peor, ¿verdad? Hago una lista de lo que tengo que mejorar urgente. Me pongo esos objetivos. ¿Vos cómo te pones los objetivos? ¿Vos no te pones En general no, pero también viendo, por ejemplo, mañana voy al torneo de TM, juego de tal forma y poner en todos los partidos que los pierdo porque me tiran el derecho. Bueno, el martes cuando vaya al club, digo, bueno, lo que tengo que mejorar es el derecho y veo cuándo puedo mejorarlo para la próxima vez. bien? La mayoría realmente basa sus objetivos en el rendimiento, o sea, quiero llegar a tal posición en este torneo. Pero también hay casos que, por ejemplo, acá Matías, que se pone objetivos en base a una técnica, mejorar técnica. Lo complicado, me imagino que puede mejorar, consigue un objetivo en base a un rendimiento que depende de la persona también. Bueno, yo les quería hablar de ese tema porque muchas veces nos ponemos objetivos que justamente que no son de desempeño, que son porque tenemos esos modelos que es lo que nos venden, ¿tá? Y que es lo que estamos acostumbrados, de que, bueno, siempre el objetivo es un resultado. Y el que sirve es o campeón o y eso va directo para la parte de nuestro cerebro, que es la que va a efectivamente resolver en el momento de juego, el ganar o el perder no tiene ningún significado. Lo que tiene significado es ejecutar las acciones necesarias de la mejor manera posible, independientemente de lo que después el resultado. Por eso el tema de la no mente, por eso el tema de trabajar, y ahora vamos a ir a esto un poco más específico con un par de técnicas para aplicar, para poder acallar la mente, porque la mente es el enemigo número uno del desempeño. Y cuando me refiero a mente, estoy hablando, tiene correlación el sistema nervioso autónomo está relacionado con el inconsciente. Y la conciencia, que es esa voz interior que todos tenemos, que durante el día han hecho estudios y que puede llegar a tener hasta más de 50.000 pensamientos por día. Es lo que vendría a ser la conciencia. Lo que va a regular en el momento de juego no es la conciencia, no es la parte del cerebro consciente, porque toda la regulación de la cantidad de sangre que tiene que mandar a los músculos, la tensión que tiene que tener los tendones, el equilibrio, bueno, todo lo necesario para que nosotros juguemos no pasa por el aspecto consciente. Nosotros lo que hacemos es, desde la conciencia, dar la orden de que el inconsciente se encargue y regule todos esos demás aspectos. Pero para poder lograr que sea de manera eficiente, no podemos entrar en un alboroto. Si nosotros entramos en una situación en la cual hay pensamientos por todos lados, las neuronas encargadas de mandar los impulsos eléctricos para los gestos técnicos no lo pueden hacer de forma eficiente. Entonces disminuye la calidad. Entonces lo que vos tenías entrenado en tu club, que te sale perfecto en una situación de relax, porque todo tu sistema nervioso converge en esa
en esa técnica, cuando estás en el torneo con la situación estresante, se desdibujan. Entonces interviene menos cantidad de impulso nervioso, el músculo pierde eficiencia y en general todo lo que uno tiene entrenado cambia, porque el cerebro lo que hace es entrar en un estado de alerta y es totalmente distinto el estado de alerta que el estado de tranquilidad. ¿Cómo manejamos esta situación? Bueno, como les había planteado hoy, con algunos ejercicios de relajación, como puede ser, por ejemplo, la meditación. Son ejercicios, como les dije hoy, importados, traídos de la cultura de la India, y una manera de empezar a acercarse a esto, de tener un estado de relajación, es 10 minutos, lugar tranquilo, lugar relajado, y en esos 10 minutos el objetivo es lograr concentrarse en nuestra respiración, ser conscientes de cómo es la respiración. Para eso es una primera etapa de unos 3 minutos en la cual voy a reconocer mi cuerpo, sentir qué partes están relajadas, qué partes tengo tensión y empezar a realizar una respiración abdominal. Respiración abdominal, ¿qué significa? Intentar llenar no solamente el pecho, sino la panza, porque ahí lo que estoy haciendo es que estoy dándole más oxígeno a los pulmones. Es fundamental, bueno, está hecho, hay cantidad de estudios que asocian la cantidad de oxígeno que ingresa al torrente sanguíneo con el estado de ánimo. Por eso, empezar a ser consciente de cómo respiramos. Entonces son de esos 10 minutos, los primeros 5 minutos de relajación y los siguientes 5 minutos nos concentramos pura y exclusivamente en el ritmo y en la cadencia de cómo estamos respirando. ¿Para qué? ¿Para qué nos concentramos 10 minutos en relajar el cuerpo y ser conscientes de la respiración? Porque la idea es después ir acortando esos periodos de tiempo y empezar a hacerlo en los momentos que estamos en juego. Controlar la respiración de forma voluntaria. El típico caso de todo, lo habrán vivido, que cuando estábamos en tensión, empezamos con una respiración agitada, empezamos a tensionar todos los músculos. Entonces la idea es empezar a entrenar voluntariamente, controlar respiración y tensión muscular, que son los dos grandes enemigos que vamos a tener en los momentos en los que el estrés nos domina. Esa es una técnica. Y después la otra que quiero que se lleven, que es importante también, me parece, es la técnica que llamamos la técnica de la clave de sol. Y esta va específicamente dirigido al tema de los diálogos internos negativos. Muchas veces cuando estamos en una situación de competencia, no estamos conscientes de nosotros mismos. Entonces las 3 preguntas son: sujeto, es decir, ¿quién soy? Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está invadido por un momento de enojo, bueno, hacer una pausa y hacerse esa pregunta: ¿quién soy? Si uno en ese momento logra salirse de la emoción, se va a dar cuenta que no es la emoción, que no es ese enojo, que no es esa frustración. La segunda pregunta es objeto, ser consciente de qué estoy haciendo. Muchas veces en el fragor ese nos perdemos y no tenemos registro de lo que realmente estamos haciendo. Simplemente suceden las cosas. Y esa pregunta es importante, tener conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Y la tercera es el lugar, es decir, ¿dónde estoy?
en donde estoy, implica ubicarse en el espacio y volver nuevamente a tener conciencia de uno mismo. Porque generalmente lo que pasa en esos momentos de tensión es que son montonazos de pensamientos combinados con montonazos de emociones que no permiten que haya una direccionalidad, sino que son como muchas ventanas que se abren al mismo tiempo. Entonces, esas tres preguntas nos pueden hacer volver al estar centrados en nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes tiene algún sistema o alguna forma de controlar alguna emoción que tengan identificada como negativa cuando estás jugando? Cuando te sentís muy enojado, ¿cómo lo manejas el enojo? Para que no te desbordes, para que no te haga... Te lo puedo respirar un hondo y ya está. Y a lo mejor hacer un poco de tiempo. Bien. ¿Ninguno de ustedes nunca asoció, esa es una pregunta, algún tipo de manera de reaccionar frente a una frustración, a agarrarte un punto que era relativamente sencillo, con otros aspectos de la vida que te pase? ¿Alguna vez les pasó de decir, mirá, me pasa similar en este momento que me estoy enojando porque fulanito me habló mal? Me hace acordar un poco a cuando tenía para definir el punto y lo erré. ¿Nunca buscaron? Nunca comparé lo que hago generalmente en la radio con los partidos de hoy día. Nunca buscaste. Generalmente se desarrolla eso. Intentas Separar, separar. sí, lo digo. Intentar que ambas cosas son. Yo lo único que comparé es la ley de viaje, creo. A mí me gusta patinar. Y cuando patinas, las técnicas del patín son muy similares a las de mesa en cuanto a la rotación de la cadera y cómo ahí mover el peso. Es muy parecido en ese sentido. Y ahí siempre se ve me hace falta eso. Pero no agarrar el topo o algo, sino tipo de decir, porque si era muy bien el cuerpo en eso. No, pregunto porque yo supongo que cuando alguien se pone y tiene, como hemos dicho, cuando uno está en una carrera deportiva, es como que de alguna manera el centro de gravedad de uno empieza a estar focalizado en el deporte. Pero el problema es que el deporte, a lo sumo, lo podemos practicar 5 horas por día. ¿Cuánto es lo máximo que vos has practicado en un día? ¿Cuántas horas? 7, 8 horas. sí. Más de 8, ahora que ahora te entrenar 10, 12. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy con esta pregunta? Ponele que tenés todos los días 8 horas. Por eso es literal. Ponemos 8 horas. Bueno, perfecto. ¿Y el resto de las 16? ¿Están alineados el resto de las 16 horas de tu vida con las 8 horas que dedicas al entrenamiento? Porque si no están alineados, tenemos un problema ahí. Porque el resto de las funciones del cuerpo, me estoy refiriendo a la capacidad de la atención, todo lo que venimos hablando hasta no van a estar en sintonía con el entreno. Y ahí retomo con esta gente de Japón, con esto de los samuráis. Los samuráis eran unos tipos que, más allá de toda la parafernalia, ¿no?, que tenemos de Hollywood, que hemos visto, está todo documentado. Los tipos no eran que entrenaban y que iban y decían, bueno, hoy vamos a entrenar 6 horas de katana, y no. El estilo de vida para ellos era eso.
O sea, la vida de ellos estaba en función no solo por un tema de alimentación sana o dedicarle al tema físico, sino que no era que se cerraban el círculo, sino que era una esfera. O sea, toda la vida estaba en función de determinados ideales, que justamente, qué casualidad que esos ideales famosos de los samuráis, ética de trabajo, lealtad, obediencia, justo sea la casualidad que son todos los que necesitamos para el alto rendimiento en el entrenamiento. Entonces, a lo que yo estoy tratando de hacer una unión entre cómo nos manejamos en la vida y en cómo es que vamos a entrenar. El ejemplo más grosero o más obvio es el del tipo que entrena y después toma alcohol. Entonces que bueno, que todos lo conocemos por el fútbol, ¿no? El viejo y querido era un jugador de fútbol buenísimo, pero está la mala vida, la noche, pero si vamos un poco más, no hace falta llegar a ese extremo. Si nosotros no tenemos una vida emocionalmente equilibrada, tenemos problemas que estamos con rencores del pasado, afectos dentro de nuestra familia, dentro de nuestra pareja, o lo que fuere. Si no tenemos resuelto eso, está muy bien, vamos a desarrollar, cómo no, un nivel de juego, porque por el hecho de dedicarle muchas horas a cualquier actividad, ya eso te va a diferenciar de todo lo que de repente lo hace menos. Pero ¿qué va a pasar cuando te encuentres con otro que hace que entrene la misma cantidad de tiempo que vos, pero que tiene resuelto todos los demás problemas? No vas a tener chance, no vas a entender nada, porque el tipo te va a ganar. Porque nosotros, cuando entramos a la cancha, cuando vos, y yo les hablo de tenis de mesa, pero yo trabajo bastante con deportes de combate. Y en cualquier deporte, ni siquiera es el deporte, o sea, es en general, en cualquier cosa que uno se quiera desarrollar, no es que vos sos jugador o sos peleador, primero sos ser humano. Si vos como ser humano no tenés más o menos un ritmo de vida, no tenés acompasado una cierta resolución de los conflictos más graves, y se va a traducir en el momento, sobre todo en los momentos de mayor tensión, a mayor equiparamiento de elementos técnicos, tácticos y físicos, más importante es el aspecto mental y psicológico. Yo sé cómo voy a claro, si es una competencia de natación y hay uno que no sabe nadar, aunque el otro esté en una situación caótica mentalmente, y sí, va a ganar el que sabe nadar. Ahora, cuando esté todo equiparado, porque al día de hoy ya está todo inventado, ¿no? O sea, no existe, como yo siempre me gusta decir, la técnica del dragón dorado, el saque más, mentira, no existe nada. Lo único que existe es qué músculo en el momento de máxima tensión va a responder más rápido, más eficiente y con más precisión. Y eso lo regula el inconsciente, no lo regula la cognitiva. Vos podés entrenar 500 horas por día, podés hacer todas las dietas que se te ocurran, podés mirarte video, podés meterte en una cámara, todo suma, pero lo que va a ser la verdadera diferencia va a ser el grado de fluidez con que manejas el estrés, porque a mayor estrés, mayor cantidad de neuronas activadas y menos preciso es el chispazo que le dice a tus pies, movete para acá, movete para allá, haz esto, haz el otro, haz eso. Entonces, yo lo que les quiero transmitir con todo esto del estilo de vida o de la vida cotidiana es que no importa, o mejor dicho, importa porque es la base el tema del entrenamiento, del club, de lo que hacemos. Pero lo que va a generar la verdadera diferencia es cuánto conocemos de nosotros mismos para que no nos traicionen en esos momentos de máxima tensión. Cuanto más podamos entender y de alguna manera
bajar las expectativas que tenemos, más eficientes nos vamos a volver. Y esto suena medio, pero el tema este de la indiferencia operativa. El estrés, ¿tá?, que genera una situación de competencia está directamente relacionado con las creencias que tenemos. Si nosotros estamos convencidos de que es muy determinante para lo que nosotros somos como personas, para que, y les voy a hablar de algunas viñetas clínicas, les voy a hablar de algunas cosas que a mí me pasan en el consultorio con algunos competidores que tengo. Hay muchos que vienen con mandatos, ¿tá?, con creencias que no son de ellos, que son de la familia. Si conseguís esto, entonces te vamos a querer. Si lográs tal cosa, entonces sos bueno. Si les estoy hablando de gente del museo, ¿tá?, de contextos que vienen complicados, que vienen con esa carga familiar, que de alguna manera son los que tienen que romper con nosotros somos los de antes, vos tenés que salir, tenés que demostrar lo que valés, porque nosotros somos de alguna manera la familia que necesita salir adelante. Entonces, si vos estás convencido, y yo le pongo siempre ejemplos un poco groseros, pero en la vida cotidiana de cada uno, estoy seguro que si hacen ese ejercicio de empezar a meterse para adentro, de decir, a ver, ¿qué significa para mí perder? ¿Con qué lo relaciono? Porque vamos a entenderlo, el ser humano es un ser simbólico. Vos no es que querés ganar porque ganar en sí por la pelotita propiamente dicha. Hay algo más que subyace, aparte del mero placer de golpear la pelotita. Es comprender con qué se conecta de nuestra vida el ganar o el perder. Pero si no entendés eso, te va a pasar lo que te estaba diciendo hoy, que vas a entrenar y vas a entrenar y vas a seguir entrenando y vas a entrar muchas veces en un ciclo vicioso, porque no comprendés la naturaleza que subyace a esto. Independientemente de lo que hagas, puede ser el tenis de mesa, puede ser el bowling, puede ser cualquier cosa. Lo importante es entender cómo nos afecta a nosotros el hecho de perder, que es la frustración. Por eso les hablo tanto, a ninguno les pasó, me hablamos en relación, de relacionar la frustración del deporte con la frustración de la vida. En ningún momento lo asoció nadie. Ustedes como padres no lo vivieron, no lo similar. ¿No? Y no sé, por ejemplo, de ver si la manera, por ejemplo, la manera que tenemos nosotros de reaccionar en nuestra vida cotidiana frente a algo que nos molesta, frente a algo que uno se frustra, está relacionada con cómo después nosotros reaccionamos a la hora de competir cuando las cosas no nos salen. Son preguntas que a veces yo sé que de repente nos sorprende un poco con todo esto, pero la idea mía, lo que yo quiero que se vayan de acá es con por lo menos 2 o 3 cosas claras. Empezar a darle importancia al tema mental. Empezar a tenerlo en el radar. Que muchas veces lo sabemos, porque sí, todo el mundo, que pero darle importancia a nosotros, en la vida cotidiana de nosotros. No sé si para ¿cómo es esto? Lo tengo que aplicar en mí mismo, porque por más que uno lo sepa, si no lo hace carne, si uno realmente no lo incorpora y lo empieza a practicar, es lo mismo que nada. Es como que tenemos, sí, bueno, es algo importante, pero en realidad lo que realmente importa son la cantidad de horas que le pegues y que juegues muchos campeonatos, y ese es un error garrafal. Se los digo con conocimiento de causa. Y se los digo a alto nivel y a bajo nivel. Y no me quiero, con esto, o sea, el que está muy,
a ver, cada uno lo va a aplicar a su realidad, pero el que lo encara a alto nivel es una crónica de una muerte anunciada, no darle importancia al aspecto mental y psicológico. Porque además es el único aspecto en el cual, en la realidad que nosotros estamos acá en Uruguay, podemos hacer la diferencia. En todo lo demás, a nivel sudamericano, todos están 10 veces mejor. Pues todos tienen más apoyo, más esto, más... o sea, a lo que voy es, hay una oportunidad de hacer una diferencia en el tema del entrenamiento mental porque no necesariamente está determinado por la realidad económica, ni por la cantidad de jugadores, ni por todos esos otros aspectos que siempre tienen al deporte uruguayo como menos. En esto no. En esto solamente, pura y exclusivamente depende de cuánto nosotros estemos dispuestos a sumergirnos en nuestros demonios. Empezar a bucear y empezar a meterse en esos aspectos que de repente mucho no nos va a gustar porque son áreas conflictivas, áreas de nuestra personalidad oscuras. Entonces, meterse en todo ese mundo, empezar a comprenderlo y ver cómo se relaciona con nuestras reacciones en la mesa, con nuestras reacciones frente a la frustración, con nuestras reacciones frente a tener que entrenar cuando no tenemos ganas. Eso nos empieza a dar pistas. Empezamos a entender, a ver, pero pará, acá hay patrones. O ustedes se piensan con una mano en el corazón que como ustedes reaccionan a la frustración en la mesa, no tiene nada que ver con cómo ustedes reaccionan a la frustración en la vida. Somos uno. Es el mismo que cuando la novia le habla mal y le genera una determinada reacción, es esa misma persona que después se va a tener que enfrentar a la frustración de haber entrenado mucho y no haber podido conseguir el objetivo. Entonces, empezar a darle importancia a esos detalles, empieza a dar una visión global. Entonces, por eso, empezar a trabajar sobre ejercicios de meditación en el control de la respiración, importante, controlar la respiración. Empezar a ser conscientes de uno mismo, del momento, a estar en el momento, a no estar en el allá, en el acá, vivir el momento. 2 puntos, como ya les dije hoy, específicos para el momento de la competencia. Empezamos con 10 minutos de meditación, los vamos a ir acortando para intentar llevarlo a la menor cantidad de tiempo posible, cosa de poder aplicarlo cuando estemos ahí, en el momento específico, en ese que está tensionado, que todo se puso rojo, todo está complicado. Bueno, en ese momento vamos a tener ya practicado una manera específica de respirar y una manera específica de autocontrolarnos. Y después en la vida cotidiana tenemos que entender y dar una convergencia, un eje. ¿Qué es lo que yo quiero? Y empezar a alinear mi vida cotidiana. Y cuando digo alinear, me refiero a con quién me relaciono, en qué ámbito me relaciono, con qué tipo de persona yo estoy vinculado. Si tengo muchas relaciones conflictivas, si tengo muchas relaciones que son, como se llaman ahora, tóxicas, porque todo eso nos va a empezar a dar un perfil de cómo nosotros somos y estamos en el mundo. Como somos y estamos en el mundo, como somos y estamos en nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, se trasluce totalmente en cómo somos y estamos en la mesa. ¿Qué piensas de esto que les dije? A ver, acá alguien que en algún punto tenga alguna opinión sobre esto que les estoy diciendo, de esta relación entre
cómo me manejo en mi vida y en cómo después me manejo en la mesa. Yo realmente cuando tuve problemas muy fuertes de tristeza y eso, por ejemplo, cuando iba a practicar o iba a jugar no me pasó. O sea, en realidad como que intentaba hacer de tener un deseo cuando estaba en un año que me fue de tristeza y no me salía, no podía lograr nada. Eso que digamos, en comparación de eso. O sea, lo que decía, sí, pero también tiene la cosa de que, para que hemos pasado de que despeja bastante. O sea, a lo mejor no te sale lo mismo cuando estás mal y cuando tenés un mejor ánimo, pero en realidad te despeja bastante. Yo he pasado a tener días de mierda y entre no estar un para arriba, pero mejor. Te entiendo. Está entrenado, pero tu cabeza no está ahí. Y no va a ser un tiempo. Que cuando uno está bien anímicamente, todo influye. Un deporte tiene como muchos picos anímicos, o sea, de motivación. Semanas que estás súper motivado, semanas que no. Y muchísimos picos ahí. Es como el que es más regular ahí, el que sigue, digamos. Bueno, exacto. Bueno, yo a lo que voy es exactamente eso. La frustración y seguir motivado es el gran key, ¿no? Yo creo que un poco todos nosotros de forma intuitiva sabemos a grandes rasgos cómo funciona esto, ¿no? De la motivación, todo estos negocios. El tema es sistematizarlo. Nosotros cuando vamos a la mesa, ponele, ¿no? Vamos y hacemos determinados ejercicios. Lo tenés sistematizado. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de, no sé, derecho a los puntos. Bueno, con el tema mental pasa algo similar. Empezar a sistematizar la vida de uno en función de lo que queremos. Y tiene que ser una sistematización que se pueda medir. Pues si no es algo muy teórico, bueno, sí, tengo un estilo de vida muy sano, miro un poco menos de Netflix, no. Es empezar a darle un orden, porque ese orden y ese nosotros llevar nuestra vida cotidiana, alinearlo con lo que queremos, nos va a dar seguridad en el momento de estar allí, en la mesa, porque vamos a tener el respaldo. Nuestra confianza va a estar basada en todo lo que venimos haciendo. Pero la confianza no es algo mágico. La confianza no es solamente, o sea, la confianza es la creencia que tenemos en nosotros mismos de que podemos realizar algo. ¿No? Es una creencia. O sea, ¿pero en qué se basa? Si se basa solamente en el tiempo que uno le dedica al entrenamiento en la mesa, es solo un aspecto. Pero ¿a qué te referís bien organizar? No se entiende la vinculación. A organizar la vida me refiero a tener un orden, ¿tá? Un orden lo más establecido posible de prioridades. Entonces, si nosotros disponemos de una X cantidad de tiempo para entrenar, bueno, todo se ordena en función de eso. El tipo de relaciones que tenemos. Si uno quiere empezar a dedicarse de forma intensa a esto y tiene un tipo de relación que es conflictiva, que le genera constantemente problemas, que no lo permite ejercer la práctica de manera correcta, bueno, empezar a ver ese tema, por qué nos está generando esos problemas. ¿Dónde está alinear toda nuestra vida en función de eso que nosotros queremos? A eso me refiero con ordenarlo. Cada caso particular es un mundo. Entonces digo, en algún caso puede ser
que haya una dinámica familiar que favorece, bueno, puede ser que no favorezca. En algún caso puede ser que tengamos que empezar a alejarnos de determinado tipo de amistad, o capaz que tenemos que acercarnos a otra. Empezar a darle no solamente importancia a la cantidad de horas que entrenamos, sino a cómo es todo nuestro mundo de relaciones, con qué tipo de personas me relaciono. Y no porque yo diga, no me relaciono con, no porque diga fulanito o menganita es intrínsecamente bueno o es intrínsecamente malo, sino porque para el objetivo que yo quiero, puede no ser lo mejor juntarte con un amigo que está para, no sé, para salir en la noche, para tomar. Si quieres dejar de tomar alcohol, pues juntarte con una persona que te va a controlar. El mismo principio que se aplica a los, por ejemplo, el mismo principio que se aplica con el tema de las adicciones es el mismo, pero a la inversa. Si vos te juntás con 5 que son adictos al alcohol, vos vas a ser el seco. Si vos te juntás con 5 que están en una dirección que es del entrenamiento, de conseguir cosas similares a las tuyas, y bueno, es mucho más probable que en la influencia del grupo de pares te lleve hacia ahí, a que si vos te empezás a juntar con otro que está para otra. Y no necesariamente tiene que ser que estén en lo opuesto. Simplemente puede ser que sea divergente, que sea, vos tenés esta dirección, y si te empezás a juntar con todo un grupo de pares, que en vez de estar para ahí, está para allá, y estás en la misma también. Porque, o sea, es muy determinante la influencia del grupo de pares. Sí, yo también, eso lo veo, pero que puede influir en distraerte capaz de lo que es el entrenamiento en sí. Pero no sé, en el momento de cuando estás en la mesa frente al rival, ahí eso se puede ya no me imagino cómo puede contar tanto. Sí entiendo que te va, o sea, capaz que hoy en día, por ejemplo, en vez de entrenar, me distraigo por otro lado, o capaz que no voy a entrenar en buenas condiciones. Ahí sí, como que no tengo la vida equilibrada, focalizada en el deporte. Pero no lo veo, me cuesta verlo en el momento de la frustración que tengo un rival a que me está ganando y me sale lo que yo quiero. Ahí, para arreglar el problema ese, eso que está diciendo vos, a lo que yo voy es. O me veo más bien en lo que es la vida diaria, más bien en lo que es la preparación, pero no en el momento puntual de la competencia, capaz. Y mirá, ¿cómo yo lo visualizo? ¿De qué manera me parece que es trascendente con el grupo de gente que vos te relacionás? Por ejemplo, vamos a suponer que somos una familia. ¿Ah? Yo soy tu hermano. Yo soy el tipo, ¿entendés? Que siempre estoy en el... ¿Cómo te fue? No, la verdad que esto es complicado, horrible. Estoy siempre en una expresión de conflicto, negatividad. Entonces, vos te juntás conmigo que yo soy parte de tu familia. Después tenés otro grupo de amigos que también son personas que están en una situación, ya pongámosle, complicada económicamente, entonces están constantemente con emociones y con afectos tendientes a la baja. Che, ¿cómo te fue? No, vos sabés cómo complicado, este país, siempre la misma historia, acá, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno está en consonancia con esa porción de la sociedad que te rodea. Entonces, a la hora de vos enfrentarte, si estás la suficiente cantidad de tiempo con muchas personas que tienen una manera específica de ser y estar, seguramente en algún momento empieces a vos también ser y estar de esa manera. Pero no porque sea un fenómeno exclusivo del telemesa, de cualquier deporte, sino porque es la manera en que el ser humano tiende a relacionarse. Entonces, a eso iba. Si vos empezás a darte cuenta que estás en una situación en la que el grupo de referencia tuyo te está llevando por un camino que no es el que, o mejor dicho, con valores
que no son los mismos que vos necesitas para después enfrentarte a la situación de deporte, a la situación de frustración, a la situación de manejo de estrés. Bueno, ahí hay algo. Porque capaz que vos, como decís, capaz que justo en un partido o justo en un campeonato, y lo superás y de alguna manera lo manejás. Pero contame en 5 años, en tu carrera como deportista, si no va a influir que tengas un entorno que va directamente, o no directamente, sino tangencialmente, en contra de los valores que vos necesitas para poder enfrentarte a la competencia. Por ese lado lo enfoco yo. O sea, que siempre los grupos humanos, llamarle amigos, llamarle pareja, en fin, cualquier grupo humano en el que uno esté metido, de alguna manera va a influir en cómo nosotros reaccionamos después. Entonces, empezar a darle, como les decía hoy, empezar a visibilizarlo, empezar a entender que no solamente somos el rato ese que estamos en la mesa, nos va a abrir las puertas a un panorama mucho más amplio. Porque si uno se queda solo con que el tema es en el momento en que está ahí en la mesa y estás dejando de lado una cantidad de aspectos que te van a determinar, no de manera directa, sino indirectamente, lo que vos sos después, en el momento en que estás compitiendo. Yo soy muy, ¿cómo le puedo decir? Muy fan de la cultura, como le decía hoy, de la cultura japonesa, y en el sentido de que te da una imagen muy sólida de cómo es esto de llegar al alto rendimiento poniendo como valores principales en la cultura el sacrificio, la no mente, el respeto por la ética de trabajo. O sea, en la medida que uno empieza a incorporar en la vida cotidiana de uno esos valores, se hace algo mucho más natural el poder soportar o mantener un entrenamiento con vistas al alto rendimiento. Yo no me acuerdo, claro, yo acá creo que acá el único que les voy a contar una anécdota que muestra de cuerpo entero esto que les estoy diciendo. Yo no sé si Johnny Nata, acá el único que lo debe conocer es Marcio, en su época fue jugador número 1, era prácticamente ¿cómo le puedo decir? La gran esperanza del tenis uruguayo. Padre y madre japoneses que se vinieron a vivir a Uruguay. Durante años se entrenamos juntos. Y yo tengo la imagen, así hasta el día de hoy, de que cada vez que iban a un campeonato, no me olvido más de eso, o sea, cada vez que a él le tocaba ir a un campeonato, iban todo el resto de la familia, llegaban como 3 horas antes y armaban literalmente un campamento donde estaba ahí la cultura japonesa, porque tenían bueno, la comida la que se les ocurra, ¿no? Todo, sushi, todo, o sea, no era que cuando este muchacho iba a competir, iba a pegarle a la pelotita mejor que el otro. Él iba con toda su cultura, iba con toda su impronta, iba con todo lo que había por detrás. Y eso fueron, la Plaza de Deporte número 7, mucha cantidad de años. Y también iban, aunque no compitieran, todos los que entrenaban con él, iban primos, familiares. O sea, a lo que voy es, se veía
ahí in situ, que no era solamente el hecho de jugar, sino todo lo que había por detrás y todo lo que había de forma de ver la vida, o sea, por toda la dinámica que había ahí en esa comunidad, porque ya era más que una familia, que era una cantidad. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que se vayan con esta idea de la importancia que tiene la vida cotidiana en nuestra performance, en nuestro desempeño. Lo segundo, el tema de no mente, de intentar acallar para que afloren, intentar acallar la mente para que afloren las reservas esas que tenemos, ¿tá? Si estamos todo el tiempo con pensamiento, con diálogo, no podemos tener la fluidez necesaria, no podemos tener esos momentos de alto rendimiento, de, ¿cómo le llaman?, de iluminación o de satori. Ellos le llaman, los japoneses llaman el satori o pequeña muerte. Dice que es el no momento. Cuando vos estás 100% focalizado en el presente, en el aquí y ahora. Esas dos cosas, como para un poco resumir, me parece que son las más trascendentes, y empezar a, entre todos los que formamos parte de la cultura, de la comunidad telemesística, cada uno a su manera, cada uno en su lugar, con sus herramientas, tener en cuenta esto, de que el aspecto mental es trascendente y empezar a hablarlo con otras palabras. No sé si algún colega tiene algo para alguna pregunta, alguna anécdota que a alguien le haya pasado sobre cómo determina el aspecto mental. Ahora, alguna vez me pasó el aspecto mental. Que vuelvas a buscar tierra, el tema de la relajación muscular, el tema de la respiración, qué ejercicios son bien, para que quede bien claro eso. Y bueno, tú lo recomendás previo a la competencia, en las prácticas, después de la competencia, ¿cómo es bien esa técnica de relajación? La técnica de relajación se empieza con 10 minutos en la casa, en un lugar tranquilo, y el objetivo de la técnica de relajación es concentrarse en dos aspectos. Los primeros 5 minutos es en identificar las partes en las que hay tensión. En los músculos que hay tensión, pero de cualquier parte, de la cara, de los brazos, de las piernas. Identificarlos e intentar relajar. ¿Tá? La manera de intentar relajar es una respiración, como les dije al principio, abdominal. Es inhalo, pero no solamente lleno el pecho, sino también lleno la panza, porque ahí en realidad no es que estamos llenando la panza, lo que estamos haciendo es metiendo más oxígeno, la respiración abdominal. Y en esos 10 minutos lo que tenemos que lograr entonces son esos dos objetivos: identificar las partes que tienen tensión y la cadencia con la que respiramos, ser conscientes de cómo es nuestra respiración para llevarla a la respiración abdominal. Eso empieza con 10 minutos, que es el mínimo de los mínimos, es el nivel mega recontra básico, pero por lo menos son 10 minutos y que tenemos más probabilidad de empezar a hacer. Y entrenándolo, el día que tenga la competencia, entonces, lo puedo pasar a... ¿La idea cuál es? Después que lo tenemos practicado, empezar a cortar el tiempo para, en el momento de la competencia, en la previa, hacerlo, y una vez que tenemos identificado el mecanismo de cómo relajar los músculos y cómo respirar, aplicarlo en el momento del partido. ¿Va? Eso puede ser en el minuto del tiempo, en las pausas que hay entre que se va a buscar la pelota, hacer un poco buscar un poco de tiempo para respirar de esa manera, para identificar qué parte tenés tensionado y ni siquiera sos consciente de que estás tensionado, de que tenés, no sé, la muñeca, el antebrazo, el hombro. Eso lo que nos va a dar es identificarlo, saber qué es lo que está pasando, pero hay que practicarlo. Sin la práctica, hacerlo solamente en el momento
momento del partido no va a dar un resultado demasiado interesante. Y lo mismo con lo otro, con traer la mente otra vez, no estar en 1500 pensamientos. Sujeto, ¿quién soy? ¿Soy esto? ¿Soy estos nervios? ¿Soy realmente estos nervios? Objeto, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? No estar vagando, no estar en lugar donde estoy, estar en acá, no en cualquier otro lado. A todos les habrá pasado, me imagino, esos partidos en los cuales te hiciste así y no sabes ni qué lo pasó. Como que pensás mucho, todo lo contrario, que pensás. Claro, Pensás si ganas, te podés, si pierdes, justo en ese momento te digo, lo que tenés que estar pensando es cómo va el efecto del... Son tantos los pensamientos que no estás en el aquí y ahora. Por eso, lo que dicen los japoneses, lo que dicen, bueno, infinidad de todas las cosas, el no mente. El no mente es fundamental. La mente te distrae, la mente te lleva para arriba, te lleva para abajo. ¿Qué va a pasar si hubiese ganado? Pero vos fijate que ahora... Y entonces no focalizás los recursos en hacer lo que tenés que hacer. Estás vagando, estás a 500 kilómetros. Y la otra, lo tercero que hoy ya les estuve más o menos dando el contexto es que tu vida cotidiana, que tu forma de vida esté lo más alineada posible con eso. ¿Ah? Pueden quedar sin cantidad, o sea, esto es un pantallazo, son muchas pestañas, pero lo importante es empezar a tomar en cuenta este aspecto. Y bueno, no sé, ahora me gustaría ahora en estos últimos 5 minutitos que tenemos, me gustaría que, a ver acá, algún colega, por ejemplo, que no haya hablado, que me cuente alguna experiencia de alguna situación en la que haya sentido que el tema mental fue determinante. ¿Puedo hacer un par de preguntas antes? 2 sería mucho. Una, no, sí, me encantaba. La primera, respecto a lo que preguntó Marcio recién, a mí no me queda tan claro cuando vos decís la parte de poner a entrenar, en el sentido de, tengo 10 minutos para practicar la meditación, la respiración y eso, y aflojarme. Yo en mi caso estoy re tranquilo, no estoy tensionado. O sea, ¿cómo practicarías esa parte de sacar la tensión, digamos, si vos, o sea, yo estoy normal en mi casa? Linda pregunta. ¿La segunda? Son dos. Bueno, a ver por cuál empiezo. Si es por la difícil o por la fácil. Bueno, la otra no tiene tanto que ver, pero es en cuanto a prácticas psicológicas, más allá de la respiración o meditación, ¿cuáles son las que aplican más, no sé, los atletas de alto rendimiento? Por ejemplo, yo he encontrado que varios practican la visualización, y he leído sobre eso, pero me gustaría saber cuáles son las que vos pensás o sabés que más se usan y cómo llegar a lograrlas o practicarlas. Me encanta. Una, te la voy a responder por otra. La visualización es la segunda parte de la relajación. Si vos no estás en un estado en el que seas consciente de tus emociones y de tus tensiones, la relajación, la visualización, que es lo que vos estabas diciendo, no funciona. Para que funcione la visualización, tiene que haber primero un estado que te permita que el cerebro interprete lo que te vas a imaginar como si fuera real. Básicamente el principio es eso. Es que el cerebro no diferencia lo real de lo que te estás imaginando. Pero no funciona tan lineal, así como por ahí dice en el internet o eso. Si vos no estás en un estado de conciencia, que no es que sea hipnosis, sino en un estado de conciencia un poco más cercano al sueño,
Entonces, el ejercicio de imaginería no tiene el mismo resultado. Por eso es importante, el primer paso de los ejercicios de visualización es lograr relajarse. Entonces, vos hoy bien me decías, no, pero yo estoy tranquilo. En mi casa, no estoy, ¿no? ¿Cómo hago? Eso a lo que vos le llamás tranquilo sería el estado normal, ¿no? Vamos a llamar. Bueno, lo que hay que lograr es un estado de activación más bajo. Porque en ese estado de activación es donde podemos empezar a trabajar con los otros ejercicios de visualización. Porque si no, el cerebro está trabajando en una frecuencia en la que no le llega de manera óptima la visualización de la técnica o de la situación que vos querés llevar adelante. Entonces, la idea sería, primero, a través de la respiración abdominal, metemos más oxígeno, lo cual eso nos va a relajar. Independientemente de que vos me digas que estás tranquilo, si vos empezás a meter más oxígeno en sangre y empezás a tener una respiración más pausada y empezás a identificar alguna parte de tu cuerpo que capaz que en el momento no te das cuenta, pero que podés llegar a tener tensionada, eso te va a hacer que bajes. Una vez que estás en ese estado, ahí sí podemos pasar a lo específico, que es imaginarse la técnica o la secuencia que nosotros queremos. Pero otra vez repito, estas técnicas así específicas son buenas, ayudan, pero hoy lo dije al principio, no importemos de otras partes del mundo cosas que agarramos un cachito y decimos, esto es la panacea y con esto. Esto que hacen los que hacen los ejercicios de visualización y todo, claro que sirve, pero sirve porque toda la vida del tipo, todo está en función del deporte. Entonces, por más que vos hagas visualización, si tenés un quilombo en tu vida afectiva y estás, lo que sea, no me refiero a algo específico, pero si vos no tenés todo amalgamado y todo funcionando, la incidencia de estos ejercicios de visualización va a ser un poco. Para que esto funcione, tiene que haber todo un contexto que respalde lo que yo les estoy hablando. A eso es lo que yo les quiero transmitir, es que hay cantidad o sea, también se puede hacer, por ejemplo, se puede trabajar, que yo he hecho algún trabajo con algunos deportistas de autohipnosis, ¿verdad? Que vendría a ser parecido a estos ejercicios de imaginación, pero en un estado más profundo. Y, o sea, todo suma, todo aporta, pero yo quiero ser claro con esto. Tiene que haber todo un contexto, tiene que haber toda una base. Solamente esto te va a sumar, pero no te va a hacer la diferencia. Entonces, por eso era lo que yo les hablaba hoy, que capaz que no lo transmití de la manera más clara posible. El estilo de vida que uno tiene es lo que más trascendencia va a tener por sobre estos otros ítems. Cuando vos ya tenés toda la base de tu vida, ¿no?, organizada, es que los detalles empiezan a tener más trascendencia. Pero para que los detalles estos chiquitos, específicos, sean importantes, tenés que tener primero cubierto toda la base de la pirámide. Porque si vos tenés un estilo de vida o si vos no tenés resuelto interiormente todas tus áreas, llamémosle erróneas, miedos internos, frustraciones, creencias erróneas sobre cómo vos deberías de reaccionar frente a las cosas, va a servir sin duda, y es mejor hacer estos ejercicios que no hacerlos, pero el otro tiene mucho más peso. Entonces ahí está empezar a uno meterse en lo profundo y en lo oscuro
¿tá? Para poder empezar a palpar y a entender de dónde me vienen estos sentimientos y estas emociones. No sé si más o menos se entiende a lo que yo apunto, por dónde vengo. ¿Alguna pregunta, aporte? Y otras prácticas, ¿sí? O sea, además de meditación y visualización que puedan ayudar. Específicamente para lo que es la competencia, aparte de estas dos que estamos hablando, está hay dos cosas que se pueden hacer también. Identificar el grado de activación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería tu grado de activación ideal siendo 1 dormido y 10 que estás en tu máximo? ¿Cuál sería el grado ideal? No sé, considerando para 8. ¿Para 8? Esa es lo que quiero preguntar justo, el tema de la activación, porque eso depende de cada persona, porque algunas personas necesitan estar una activación más alta, otras más baja. Eso, vos ves gente, por ejemplo, de repente está saltando en el lugar, hay gente que tiene la arena tranquila y cuando estoy dormido estoy menos tensionado, estoy un poquito, me siento mejor a veces. Tengo menos reflejo, pero es como que el cuerpo está como más tranquilo. No sé. Sin embargo, cuando estoy tipo muchas horas despierto, estoy desfasado rojo, cosas, está tipo duro. ¿Saben qué es en realidad la clave? Viene justamente por uno saber qué tan activado necesita estar. ¿Cómo regulamos el tema de subir o bajar la activación? A mí, no propio, pero sí como entrenador. A veces si lo veo que está muy caído, animarlo. Si lo veo que está muy sobresaltado, calmarlo. Eso es lo que hago básico, digamos, como entrenador. Como jugador a veces es difícil percibirte, pero... El calentamiento. Tenés un minuto para hacer eso en caso de entrenador, digamos. Cuando estás pasado de activación, ¿cómo se refleja? Intentas muchas cosas, no te salen todas. Muchas cosas. ¿Qué más? Estás muy espíritu, ¿no? Como que el cuerpo quiere hacer más cosas. Sobresaltas. Tanto físico como mentalmente. Querés intentar muchas cosas, se te ocurren muchas cosas y querés intentar muchas cosas con el cuerpo también. Con la cabeza y el cuerpo está muy acelerado. Entonces, identificar cuándo estoy en un estado de activación demasiado alto o demasiado bajo, eso es lo primero. Una vez que lo tengo identificado, puedo trabajar, ya sea con la respiración, por eso es tan importante trabajarlo en tu casa, donde vos, aunque sientas que estás tranquilo, tenés que manejar la respiración de forma voluntaria, que no sea de forma inconsciente. ¿Cuántos de ustedes son conscientes cómo están respirando en el momento de un partido? En el medio punto seguro que no. ¿Vos sabés cuántas respiraciones hiciste por minuto en el partido? No. La manera en que el cerebro percibe peligro o no peligro está directamente relacionada con la cantidad de oxígeno. Son detalles que por ahí nos pensamos que solamente nos pasa en el partido. No nos pasa en el partido. Son sistemas de supervivencia que vienen desde que vivimos en la caverna. Respirar profundo para que entre más aire es el paso 1 para bajar el nivel de ansiedad. La respiración de un tipo que está totalmente angustiado, ¿cómo es? Respira profundo, respira por la nariz, exhala por la boca, ¿o cómo es? Más acelerado.
toca y continúa. Esto no lo sabe, porque esto que estamos hablando es del ping-pong. Como es más constante, no tan pausada, sino muchas veces. Por eso, pero lo que le quiero decir, den como el conocimiento de cómo manejar las situaciones del tenis de mesa, no es que está necesariamente en el tenis de mesa. Sí. Vos ya sabés que o sea, está en la naturaleza. Si vos le metés más oxígeno a tu cerebro, empieza a trabajar de otra manera. Sí, mejor. Entonces, a lo que voy es, cuando yo identifico, en tu caso me decís un 8, vos en tu caso, ¿cuánto estimás que es el nivel, por decir un número? No sé, pero si estoy cerca de 0, probablemente no rinda. Entre más cercana a 0 rinda, no sé. Mientras más, no sé. Bueno, Pero en realidad, ¿cuánto estimás ponele vos? un 7, un 6. 7, un 6. ¿Y qué tipo de pensamiento asociás con estar activado en la manera justa? ¿Un diálogo de qué tipo? ¿Positivo? ¿Neutro? ¿Negativo? ¿Cuál sería tu...? El positivo, como. El positivo. Motivándome. Eso. Positivo. Lo que pasa es que, como decía Timbal, es muy personal también. El tema que hay jugadores que lo ven que están tranquilos y eso es estado natural. Hay gente que tiene que ver que tiene que estar activos y no pueden jugar. Y juegan un montón de cosas, ¿no? Bueno, por eso esto que yo te le estoy diciendo es que empecemos a darle pelota a eso. Después, para trabajarlo, eso ahí ya, para trabajarlo, o sea, esto es como que, esto que estamos hablando sobre psicología deportiva, es como que estuviésemos aprendiendo las reglas del tenis de mesa. Estas son las reglas, estos son los 7 pasos. Después, para realmente todo esto empezar a trabajarlo, bueno, es a nivel personal y también a nivel de cada uno, en su familia, en su club, empezar a compartir esto, empezar a ponerlo en palabras. Pero el primer paso es por lo menos tenerlo en cuenta. Obviamente que de acá de esta charla no es que te vas a llevar una forma concreta y sumamente específica, porque se tiene que adecuar a la realidad de cada uno, a la manera en que procesa las cosas, o sea, son muchos factores. Pero sí por lo menos decir, bueno, estos principios generales los voy a poder empezar a aplicar a mi realidad, a mi vida. ¿No? Un poco por ese lado. Capaz que quedaron con ganas, seguramente, de más técnicas específicas, pero les reitero, no es, esto como que cuando vos se lo voy a traspolar, esto es como si viene alguien y te ve jugando y te dice, che, ¿cómo haces para sacar? Y quiere que vos le digas, no, bueno, si levantás el codo movés la muñeca, y por más que vos le expliques la técnica no le va a salir. Esto es exactamente lo mismo. Para que empiece a tener sentido lo que es el entrenamiento mental, requiere práctica. Requiere aplicarlo durante una cantidad de tiempo y requiere fundamentalmente que forme parte de la vida de uno. Por eso hago tanto hincapié en eso. Yo sé que en general uno siempre tiene esa expectativa de que haya como ciertos puntos así medios mágicos que vos lo podés tocar, pero no funciona de esa manera. El tema de la relajación, el tema de estar en el presente, el tema de tener una vida lo más, entre comillas, sencilla en cuanto a complicaciones, de a poco van configurando, van empezando a moldear. Viene un poco por ese lado el modelo de entrenamiento mental. Bueno, no sé si estamos ya como para ir terminando, si alguien tiene algo más para decir, alguna otra pregunta.
pregunta, anécdota, crítica, se escucha. A mí me interesa un poco la fluidez, capaz que el saber si hay, entiendo que no es algo que se pueda hacer con un botón y aplicar así el estado de fluidez, pero si se puede hacer en un partido que está medio desconcentrado, hay alguna regla fácil. Básicamente, así la respuesta rápida. Te da la respuesta rápida. Después hay otra que es una respuesta lenta, pero que no la vamos a hablar porque esa es la. Pero la respuesta rápida es concentrarse en uno mismo y cortar con el diálogo interior negativo. Esa sería lo fundamental. El diálogo interior, ese que machaca, que te empieza a dar toda una visión oscura, horrible de todo lo que está pasando, y solamente focalizarse en lo que es necesario hacer para el próximo punto. No quedarse con ni lo que pasó ni lo que va a pasar. Estar en el presente, estar en el momento de la acción. Y que esto es un poco más, como te digo, que ya requiere otras cosas, es el tema de ser consciente de las emociones. No dejarse embargar, no dejarse llevar por la emoción. Pero lo que pasa es que otra vez vuelvo a lo mismo. Para vos lograr esto en el momento del partido, no es solamente con esto, tenés que a su vez hacer una cantidad de otros ajustes en el resto de tu vida. Bueno, no funciona que solamente hagas trabajo específico en la parte deportiva, porque vos sos un ser humano. Entonces sos un ser humano que está en una mesa jugando al tenis de mesa, pero antes sos ser humano. Entonces, ahí es donde está el laburo. Después en la mesa sí podemos hacer cosas específicas. ¿Tá? Un poco viene por ahí la cosa. Hablaste de cómo bajar el nivel de activación, pero para subirlo, ¿alguna estrategia, alguna forma? Esa es una linda pregunta. Cuando estás en un estado como de desidia, por decirlo de alguna manera, como en menos, ¿no? Bien. Bueno, ahí, Azúcar. ¿Cómo? Azúcar. No, bueno. Generalmente está siempre relacionado el estado que vos tengas de activación con el tipo de pensamiento. Que cuando estás en el estado así, por lo general son pensamientos de tipo más bien a la baja, por decirlo. Entonces, bueno, es como les decía hoy, cambiar el diálogo ese, que puede ser negativo o puede ser un diálogo de tipo, llamémosle, de indiferencia o de derrotismo. Bueno, ya no me importa, modificar eso y focalizar la emoción esa que vos estás sintiendo, focalizarla en el objetivo que estás teniendo. Si vos te dejás llevar por esa emoción como de languidez, de falta de impulso, de que bueno, ya está, vas a actuar en función de eso. Entonces, cambiar los pensamientos y buscar un cambio en la emoción. Lo que pasa es que, claro, yo te estoy dando la solución, pero es una solución que te requiere, todo otro camino más largo. Pero bueno, se hace lo que se puede, con lo que se puede y cuando se puede, así que... Lo que se puede, lo que se quiere. Así que bueno, no sé, me parece que cerramos por acá. Espero que dentro de lo que yo puedo aportar, se vayan con algo que en algún momento les pueda llegar a servir. Y bueno, con eso yo ya me quedo contento, que de todo esto se lleven una
una pizquita que de repente les pueda ayudar en algún momento y que sirva esto para que empecemos entre todos los de la comunidad telemesística a hablar y a poner en palabras, en práctica, lo que es el aspecto psicológico. Les agradezco